Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 33 años al servicio de la medicina preventiva. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Locución y presentaciones Oscar Di Profi. Hablemos de Salud por Ecomedios y para todo el país. ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a una nueva emisión de Hablemos de Salud. Qué día movidito, movidito. Acá estamos en pleno centro con cortes y cortes y cortes. Bueno, nos acostumbramos a todo, por suerte, nos tenemos que acostumbrar a este gran amigo. Vengo diciendo desde que comenzó, ¿no es cierto?, la pandemia, que es nuestro mejor aliado. Y en ese momento decía, por 2 años y medio vamos a tener que llevarlo siempre con nosotros, es parte de nuestro cuerpo. Ahora les digo, 1 año y medio nos falta. ¿No respiramos bien? Bueno, pero respiramos, hay otros que ya no respiran. Bien, nos voy a hablar de que no nos tenemos que reunir, porque ya lo sabemos, las Pascuas cuanto más felices y más solos mejor. Los movimientos de este fin de semana largo, tratemos de evitarlo. Las Pascuas en familia, los que viven adentro de la casa, mamá, papá, los chicos. Ya va a haber tiempo para hacerlo entre todos. Ojalá podamos y que no nos falte ninguno. Bien, en el día de hoy nos visita el doctor Pablo Barbosa, el doctor Oscar Rizo y el doctor Nicolás Villasante. De 10 excelentes profesionales y muy buenos transmisores. Y ya le doy los muy buenos días al doctor Pablo Barboso, que es médico principal de atención ambulatoria del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, hospital que amo porque 10 años transmití desde adentro del hospital. Yo digo que el posgrado lo hice en el Hospital Garrahan. También es secretario del Grupo de Enfermedades Poco Frecuentes de la Sociedad Argentina de Pediatría y docente de la Universidad de Buenos Aires. El tema: ¿cuándo el médico pediatra debe sospechar de una enfermedad poco frecuente? Que uno escucha decir, hoy cada vez hay más. No. Cada vez se detecta, la detectan los profesionales más asiduamente. Eso es excelente. Incluso tendría que haber un posgrado, algo que prepare a los médicos para afrontar estas enfermedades, aunque sea escucharlas. El tema: cuando el médico pediatra, ya lo dije, debe sospechar de una enfermedad poco frecuente. ¿Es así, Barbosa? Yo no veo al doctor Barbosa, que está en penumbras y seguramente ya va a prender la luz, se va a sentar, porque lo tengo que entrevistar al doctor Barbosa. Doctor Barbosa, ¿usted me escucha? Sí, perfectamente. Ahora yo te veo también. Un placer, un placer. Bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Te decía buenas tardes a vos y a mis colegas. Yo escuché tu pregunta. Simplemente te presenté, ¿no es cierto? Y dije que, bueno, ¿cuándo ustedes pueden llegar a pensar en una enfermedad poco frecuente en los niños, no? Sí, como lineamiento general, uno piensa en enfermedades poco frecuentes cuando los síntomas que tienen estas enfermedades, por la repetición inhabitual, por las características de gravedad, por la evolución muchas veces muy grave, incluso mortal, nos tiene que hacer sospechar que no es la característica de una enfermedad común. Cuando hay antecedentes en la familia de enfermedades poco frecuentes
o de mortinatos o abortos de primer trimestre o patología de la madre, como puede ser, digamos, hígado graso durante el embarazo, gel, como puede ser en los distintos periodos de tanto desde la concepción, la época neonatal, chicos que nacen con hidrops fetal o con, digamos, entran rápidamente en coma, esto es muy común. Por ejemplo, hay un déficit de una enzima del ciclo de la urea, la primera enzima, onitin-trascarbamilasa, que el 70% de los varones se muere en época neonatal, digamos. Entonces, todo neonato que se muere de sepsis con hemocultivos negativos, que, digamos, la primera causa de muerte en neonatos son las infecciones, la segunda son obstrucciones al tracto de salida del ventrículo izquierdo, pero las terceras son las enfermedades metabólicas. Y las tenemos que tener como dentro del espectro de enfermedades para diagnosticarlas. Si uno no piensa en enfermedades poco frecuentes, nunca las va a diagnosticar. Y va a ser un chico que se interna 17 veces por vómitos, otro que se interna porque tuvo altas temperaturas, erupciones. Sí. Barbosa, yo te pido esto. Fíjate que tu micrófono no quede bajo el brazo. Sí. No, era una lapicera. Entonces, bueno, lo tenés cerca porque había unos ruidos raros. No me oís bien. No, yo te escucho. Un segundo que... Perfecto. ¿Vos me escuchás? Yo te escucho perfectamente, pero había unos ruidos y lo atribuía, confundida, porque ahora veo que es una lapicera, que era el roce de tu mano con el micrófono. Quédate tranquilo, ya está solucionado de esta parte, lo estamos solucionando, pero se te escuchó todo con claridad. Preguntas. Perfecto. Nosotros nos estamos dirigiendo a la mamá primeriza, a doña Teresa, con un lenguaje que sea accesible a ellas. Y por ejemplo, yo te lo planteo desde esto. Vos sabés bien que armé una asociación de fiebre mediterránea familiar, que pertenecemos ambos a ALAPA, que es una alianza, y que ahí es como una reeducación para los pacientes, más que nada, ¿no es cierto?, porque están representados por profesionales de tu magnitud. Entonces, nos llega a nuestra asociación chicos que ya no saben, descartados de todos lados, que tienen erupciones, que tienen fiebre, que tienen malestares continuos cada 30, 35 días. Bueno, ahí nos enteramos de que existe el FAPA, de que existe la fiebre mediterránea familiar y de que existen enfermedades reumatológicas autoinflamatorias muy comunes, pero que solo son comunes de pronto para el grupo del Hospital Garrahan, del Gutiérrez, Casa Cuna, pero no para el médico, quizá, sin menospreciar, el privado, que no tiene acceso a tantos casos. Sí, los signos autoinflamatorios a priori tienen cierta ventaja en el diagnóstico. Lo que pasa es que para eso, Ana, necesitamos tener una mente abierta a investigar y a decir, esto se me está yendo de la mediana de una distribución de frecuencia, esto no es un comportamiento habitual, esto repite cada 21 días, en caso, pongamos, de PFAPA, o vos que viviste estos dolores abdominales lancinantes que varias veces te deben haber querido operar, o incluso quizás te operaron de apendicitis que no era, y así todas las patologías autoinflamatorias, o los síndromes autoinflamatorios, que son todos poco frecuentes, tienen algunos signos clínicos por su repetición que nos pueden hacer pensar, pero también después entran las variantes raras de los síndromes. Vos conocés el déficit de mevalonato quinasa, la hiper-IgD, sí, que puede no tener hiper-IgD. Entonces, no todas las enfermedades leen los libros y a veces no se comportan exactamente igual. Hay hiper-IgD que tienen IgD normal. Exacto. Vos sabés, Barbosa, que algunas mamás llegan a nuestra asociación diciendo que el chico ya tiene 15 años y
que sabemos que es difícil que un FAPA dure hasta los 15 años, ¿no? Imposible. Recién ahí le sacan el genético, porque por suerte, fiebre mediterránea familiar, por suerte me salvé yo, porque me autodiagnostiqué. Ya, autodiagnosticaste. Y me fui ¿pero por qué? Porque soy periodista médica y porque Dios dijo, no te vas a morir como tu padre y toda tu familia. Toda mi familia murió muy joven, mi padre a los 56 años, el más viejo. Entonces me dio, digamos, esa capacidad de lo que yo aprendí a leer y a leer y a leer y a investigar de todas las enfermedades. Dije, si me descartaron diciendo que yo soy una estresada, yo voy a demostrar que no soy una estresada y que yo no tengo 7 enfermedades, que yo tengo 7 síntomas de una enfermedad. No es que quiera hablar de mí, sino que yo sé que muchísima gente y muchísimas madres dicen que son las que enferman a los chicos, son las que están muy estresadas y en la casa cocinando y no tienen nada que hacer. Y la madre va con un montón de síntomas que si el médico es avesado, el médico tiene que resolvérselo. Sí, yo siempre digo lo mismo, Ana. El país va a mejorar cuando tengamos una gran masa de médicos de primera línea que podamos pensar con apertura, ¿no? Y reconocer que a veces no nos cierran las enfermedades. Yo siempre digo, es mejor tener un diagnóstico flotante que tener un diagnóstico errado, porque hay una tendencia de los médicos a tener diagnósticos de sus pacientes, aunque sea con calzador, aunque vos le digas, pero mirá, se da 0,1, sí, pero hay un 0,1 que puede tener. Bueno, entonces, cuando uno no conoce, se siente más contento cuando tiene un nombre. Y yo creo que eso es lo que hay que evitar. Hay que tener una mente abierta para sospechar y hacer las consultas dirigidas, ¿no? Porque ese es, que lamentablemente la historia de los pacientes con enfermedades poco frecuentes, es el shopping médico, van de derrotero por los distintos especialistas. En el caso del doctor Rizzo le pediría el neumonólogo, guarda, hay excelentes clínicos de cada especialidad, pero esto tiene que tener clínicos integrales en cuanto que el neumonólogo seguramente va a pedir una función una espirometría, una función pulmonar, placa de tórax, tomografía con multislice o pequeños cortes, según lo que busque, lavado bronquial, cada uno hace lo que sabe, y por ahí no es engloba al paciente en su totalidad. Uno lo tendría que tratar de sospechar, por lo menos tener índice de sospecha para orientar los estudios y no dejar estos pacientes librados a los especialistas, que cada uno va a aportar lo suyo, que generalmente es una parte, como vos decías, es uno de los síntomas que tienen, pero no la confluencia de los 7 que vos narrabas para definir la FMF. Vos decís algo, repetiste 3 veces algo que a mí me encantó, que es sospecha, duda. Siempre tienen que tener la duda. Mi familia murieron todos de pico hipertensivos y yo en la última etapa, hace 3 años y medio atrás, en un mismo día vos sabés lo que significa levantarse con 140, subir a 190, bajar a 160, y bueno, la mínima 80, 90, era ya un descontrol total. Entonces era realmente una estresada. Yo digo, yo vine de veranear, digo, me lo dijeron toda la vida, ahora vengo de veranear 2 meses tirada en una playa para comprobarlo. Y yo sigo mal con la presión. Ustedes, estuve 8 meses, esto no lo sabe nadie, y como no nos escucha nadie, lo puedo decir. 8 meses estuve enemistada con todos los médicos, porque yo me moría, y más médicos que los que conozco yo y que los que yo fui, creo que no tiene nadie acceso a tantos médicos. Pero me puse un día completo y con los síntomas de mi padre, con todos, y con que había muerto todos de presión arterial, llegué poquito a poquito con un subdiagnóstico que era brucelosis, y que no tenía brucelosis, murió de fiebre mediterránea familiar. Entonces, al 4.º renglón que yo veo en la descripción, en la bibliografía de brucelosis, dice no confundir con fiebre mediterránea familiar. De esa manera, al otro día fui a un hospital de gente amiga y me sacaron el genético en el momento, y a los 3 meses positivo. Entonces, si yo
si yo dudaba, era porque yo ignoraba. Entonces, eso, tener la mente como de un ignorante ante un caso que realmente no se sabe de qué se trata, Barbosa. Ujú. Sí, es así. Lo que pasa es que los médicos esa incertidumbre a veces no la toleramos, ¿no? Y preferimos atribuir a que la madre está psiquiátrica o que el paciente exagera, porque no nos cierra, es el paciente que no nos cierra en nuestro conocimiento y no que nosotros no sabemos lo que el paciente tiene, ¿no? Es un poco, creo que para ser médico hay que ser humilde esencialmente y bueno, a partir de ahí tratar de ponerse a disposición y tratar de cada vez saber más para nuestras carencias suplirlas. En cuanto a tu labor dentro de la Sociedad Argentina de Pediatría, eh, o sea, ¿cómo está enfocada? ¿Qué es lo que hacen? Precisamente el grupo actualmente se fusionó con el grupo de genética, se llama enfermedades genéticas y poco frecuentes, Sí, sabiendo que muchas enfermedades poco frecuentes, más de la mitad tienen base génica, ¿no? sí. Entonces, yo como pediatra desde el 2012, que trato de difundir cuándo los clínicos tenemos que pensar en enfermedades poco frecuentes, ¿no? Ujú. Porque las enfermedades poco frecuentes está la falsa sensación de que son raras. Rare disease es un mal término, entonces, ¿viste? La gente piensa que son enfermedades raras. Son mucho más frecuentes las enfermedades poco frecuentes. Hay 8.000 enfermedades poco frecuentes que las enfermedades comunes. Entonces, la gente se sorprende un poco de eso. Y es importante, porque si no, los pediatras, yo siempre digo lo mismo. Si los tutoriales de internet podéis hacer bombas. Imaginás que manejar catarro, fiebres, neumonías, lo puede hacer cualquier mamá lúcida que abre internet. La idea es que los pediatras cada vez mejoremos más para conocer estas enfermedades, que estas enfermedades dejen de ser, entre comillas, más llamadas rare disease, y sean enfermedades que tengamos la capacidad para diagnosticarlas, de pesquisarlas adecuadamente. Yo confío mucho en las pruebas de pesquisa también para tratar de que en el futuro haya cada vez más enfermedades que se pesquisen y cambien drásticamente su evolución. Tratar de lograr que este sea un universo más conocido, ¿no? Y no subconocido. Eso es mi objetivo. Exacto. Y si tendrías que darle, no sé, pongamos consejo u otra palabra a los profesionales de la salud en general con respecto a las enfermedades poco frecuentes, porque realmente el doctor Pablo Barbosa, en ALAPA, que es la asociación donde estamos, que nuclean a diferentes enfermedades y profesionales que nos ayudan, está considerado como, no sé, son nuestro Dios, aunque no te guste la palabra, No, no me no, sale otra, porque resuelve todos los no, problemas, no, nos no, contacta con todos. no, pero precisamente es lo que yo no quiero eso. ¿No? Yo los quiero, los ayudo todo lo que puedo. Es un gusto, pero no. Ustedes me tienen medio hipertrofiado a partir de Florencia, todo, pero yo soy un médico igual que cualquiera, que bueno, tuve la suerte hace más de 30 años que estoy en este hospital, de aprender mucho y me interesa saber y vi muchas enfermedades y bueno, con un amigo hace unos años, Marcelo Andrade, empezamos Ay, juntos en esto y Marcelo. en la sociedad pudimos imponerlo también. Así que, bueno, nos seguimos y ahora él está en San Juan de Dios, yo estoy acá, seguimos haciendo esto y, bueno, tratando de ayudar a la gente que padece esto, ¿no? Porque la Claro, verdad, para mucha gente, lamentablemente es un padecimiento y a vos te cambió la vida a partir de tu diagnóstico y tu medicación. Y vos ves que tenés exactamente, otra vida. exactamente. Bueno, Marcelo Andrade, un amigazo de 30 y pico de años, él está en el hospital, como dijiste, San Juan de Dios de Barcelona, y tuvimos ya bastantes charlas a través del Zoom, no perdemos Ujú. ningún profesional. Donde se va, ahora con esta posibilidad del Zoom los podemos tener. Y yo sé perfectamente cómo se trabaja dentro del Hospital Garrahan. Eh, Así que, bueno, yo te agradezco muchísimo. eh,
la oportunidad que nos diste de conocerte, porque yo tenía muchas ganas de conocerte. Lástima que tengamos que esperar año y medio más para que vengan todos a estudios y poder retomar, como tuvimos siempre, ese contacto con los profesionales, esa amistad que después nace y que hacen grande a la salud, porque te aseguro que, y te invito, obvio, a escuchar a los profesionales que van a continuar hablando de diferentes e importantes temas. Pablo Gracias. Barbosa, fue un placer tenerte y desde ya vamos a continuar con nuestro programa y te vamos a volver a invitar, Señor operador, Muy bien. vamos a un corte, por favor. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Karina Uranga, distinción en estética, tratamientos faciales y corporales, Escuela KU, cursos de cosmetología y estética corporal. WhatsApp 11 36 12 30 35, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras 3 piscinas circulares. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando puedas viajar. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota. hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Y continuamos con Hablemos de Salud. Ya estamos con otro gran amigo, el doctor Oscar Rizzo, que es neumonólogo del Hospital María Ferrer. Él es jefe del Servicio de Enfermedad Progresiva Obstructiva Crónica, EPOC, ¿no es cierto? Y el tema que va a tratar, comienzan los primeros fríos y bueno, con los primeros fríos sabemos que empiezan las enfermedades pulmonares. Muy buenos días, Oscar, ¿cómo te encontrás? ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás vos? ¿Me escuchas bien? Te escucho perfectamente bien. Bueno, gracias por invitarme, como lo sé cada tanto, a tu programa. Asiduamente, te queremos mucho y Bueno. te necesitamos. Muchas gracias. Bueno, mira, es cierto lo que vos decís, estamos en una época en donde empiezan las enfermedades respiratorias. Curiosamente, y por segundo año va a estar permeado por el tema del COVID, digamos que cambió mucho también la epidemiología de las infecciones respiratorias en el 2020 y suponemos que va a ser lo mismo con el 2021, por lo menos con las enfermedades virales. Lo que sucedió por lo menos en el 2020, y pensamos que algunas cosas van a suceder también, es que la curva, digamos, de crecimiento de los distintos virus fue muy baja. Solamente tuvimos en más del 90% de aislamientos respiratorios al coronavirus, al SARS-CoV-2, causante del COVID-19, y que fue obviamente la infección viral lejos la más frecuente.
¿Cuánto Y eso dijiste? pasa. Perdona, ¿me repetís cuál fue el porcentaje? El año pasado, Sí. en el 95% de las infecciones respiratorias, era el COVID el responsable. Ah, Un muchísimo. porcentaje altísimo. Sí. De hecho, no hubo prácticamente influenza, no hubo adenovirus, hubo pocos virus incisional respiratorio. O sea que en realidad durante el año tuvimos casi todas las infecciones respiratorias, por lo menos iniciales, ¿no? Porque muchas veces, y esto sí es importante decirlo, la enfermedad, las infecciones respiratorias preceden a las infecciones bacterianas, Ujú. tanto sea en las neumonías como también en las exacerbaciones de enfermedades como la bronquitis crónica, como el EPOC, diríamos que suele estar condicionada por inicio de un cuadro viral y después sobre una sobreinfección bacteriana, porque eso cambia la distribución de gérmenes en la vía respiratoria de estos pacientes, ¿no? Que sabemos que la vía respiratoria normalmente tiene pocos gérmenes, muchos de ellos transitorios, pero en enfermedades crónicas pulmonares muchos pacientes tienen presencia y persistencia de gérmenes frecuentemente. Y este equilibrio que a veces está entre el organismo y las bacterias puede ser desequilibrado por infecciones virales que lo hacen. ¿Y este año cómo Este año no perfila? creo que cambie mucho. ¿Cómo? ¿Cómo perfila este año? Este año no creo que cambie mucho. Por ejemplo, en el hemisferio norte, que es donde nos guiamos siempre, hubo muy pocos casos de virus de influenza. Y si consideramos que hubo pocos casos de virus de influenza y también, un porcentaje alto de vacunación y tenemos pocos vuelos que transporten gente, creemos que influenza no va a ser de lo más importante. Sin embargo, a pesar de esto que estoy diciendo, es conveniente que la gente con enfermedades respiratorias crónicas se vacunen contra el virus de la influenza, porque eso nos va a dar un plus de protección y aparte eventualmente nos sirve a los médicos porque sabemos que si está vacunado con el virus de influenza y tiene un cuadro respiratorio que semeja a una gripe, es muy probable que pueda deberse a COVID. Lo que sí ha sucedido es que con el inicio de las clases los chicos empiezan a tener algunos virus respiratorios, empiezan a circular, cosa que el año pasado no hubo. Sí circulan algunos virus como el virus incisional respiratorio y los adenovirus, empezaron a circular sobre todo los niños entre 3 y 6 años, que son los que asistieron poco durante el año y tuvieron poco contactos con otros niños con infecciones respiratorias, que es la forma de contagio habitual entre los niños que después de alguna manera le genera la inmunidad frente a esas infecciones de la infancia. Ahora bien, te hago otra pregunta. Si bien no sos pediatra, y yo tampoco soy médica, pero bueno, vemos y el estudio que tiene el médico no lo tiene la periodista médica, pero yo razono de esta manera. Niños, hay una parte que, digamos, que está medio dividido, ¿no? Que dice que los niños se contagian y otra parte que no se contagian. Por tu experiencia, ¿cómo pasó, cómo transcurrió el año pasado con respecto a niños y adolescentes? ¿Hubieron casos? Sí, bueno, de COVID. Por un lado yo veo adolescentes con enfermedades crónicas como la fibrosis quística, que es una de las cosas que yo puntualmente hago, y hubo pacientes con COVID, por ejemplo. Entre esos grupos de pacientes hubo, obviamente se transmite, y en los niños también, digamos. La diferencia básicamente entre adultos y niños es que en la gran mayoría de los niños el virus del COVID-19 cursa de una manera muy poco sintomática o a veces totalmente asintomática, lo cual no quiere decir que esos niños puedan contagiar a un adulto, y peor a un adulto mayor o a un adulto con enfermedades preexistentes. Así que cuando muchas veces se habla de que con la vacunación, como está en estos momentos, vamos a evitar la circulación viral en aquellos países centrales que tienen más acceso a las vacunas, también muchas veces se olvida de que todavía las vacunas no están aprobadas. Estoy hablando de las vacunas para el COVID, ¿no? No está aprobada para menores
de 18 años, con lo cual la circulación en ese grupo etario va a seguir, y seguramente va a haber circulación viral independientemente de cuánto nivel de vacunación encontremos. Eso sería el adolescente, porque ya a 18 años no se consideran niños, ¿no? Totalmente. Por eso, en general las vacunas están aprobadas para mayores de 18, no están aprobadas para menores, si bien ya hay estudios avanzados y creo que en poco tiempo se van a aprobar, digamos, como ha pasado con otras vacunas, como la vacuna de la gripe para influenza. Todavía, digamos, en la mayor parte del mundo la vacunación se hace sobre mayores de 18. Claro, con lo ¿sabes cual qué? la circulación viral no va a ceder hasta tanto podamos vacunar y evitar la circulación en los grupos etarios de menores de 18. Pues ¿sabes qué me preocupa muchísimo? Que Europa ya está resuelto. Me preocupa la franja, y acá después del doctor Barbosa puede tranquilamente opinar, ¿no es cierto? La franja que existe entre los 15 años, que creo que es hasta la edad que se atiende dentro del Garrahan, y los 18 años, es como esa transición, es la que quedan sin saber si son chicos, adolescentes, grandes, y qué hacen. Sí, en general, bueno, es un tema muy interesante el que vos planteás, porque tiene que ver con una cosa que se llama transición, desde la infancia hacia la adultez, y que tiene que transcurrir en un ambiente en donde haya médicos que conozcan el tema del manejo de los adolescentes, y que no es fácil, porque los adolescentes tienen situaciones que son de adultos y que a veces los pediatras, digamos, porque no lo hacen habitualmente, no las manejan, pero tampoco son adultos totalmente porque tienen comportamientos de niños, con lo cual es una franja a veces donde la relación médico-paciente a veces se deteriora, porque muchas veces el niño de 15 o el adolescente de 15 o 16 años no quiere ir a ver un pediatra y compartir una sala de espera con chicos de 6 años. Y es un tema, y un médico adulto tampoco, digamos, muchas veces está capacitado para seguir ese tipo de pacientes. Eso lo vemos mucho en la fibrosis quística, que es una enfermedad en donde nosotros vemos pacientes adolescentes y a veces no es fácil, y es un proceso que hay que hacer, es un proceso, no es de una consulta a otra, es un proceso en donde el médico pediatra y el médico de adulto tienen que compartir el seguimiento de esos chicos hasta que finalmente puedan ser transferidos totalmente a un sistema de adultos. Claro, tendrían, o sea, es todo, ¿no? Y habría, pero el aquí y ahora es, como bien lo dijiste, hay una transición que no se quieren hacer cargo porque no pueden atender más de los 15 años en los hospitales de pediatría, si tengo entendido, y los 18 años y caen en manos de buenos profesionales, pero como vos bien dijiste, no son pediatras, no están quizá interesados, no tienen noción de que cómo tratarlo, y más si es una enfermedad poco frecuente. Te metí en un tema que no era el que tenés que hablar, pero como te voy a hacer hablar más tiempo, quédate tranquilo. No, a mí me gusta, vos sabés, que improvisar. No, los temas surgen y está bueno charlarlos. No, bueno, si hay algo que sucede en enfermedades de este tipo, en donde cortan transversalmente distintos grupos etarios, que van desde el niño recién nacido hasta el adulto, y la verdad es que ese proceso está siempre en la visión de los médicos que tratamos este tipo de enfermedades. Y de la mejor manera posible tratamos de subsanarlo. Muchas veces médicos adultos yendo a centros pediátricos como para ir conociendo a los pacientes y después ser derivados. Nuestro sistema de salud no ayuda demasiado a que uno pueda tener una actividad multidisciplinaria y compartida, y aún así en los hospitales, y sobre todo en los hospitales que somos monoclínicos, que a veces, como el nuestro, en donde en general
no tenemos un servicio de pediatría muy grande, es un servicio pequeño de pediatría, y donde los centros, por ejemplo, de fibrosis quística de niños están en otros hospitales, pero ellos tienen el problema que vos comentás, que de repente un chico de 15 años o 16 tienen que internar una sala con un chico de 4 o 5 años, y eso genera muchas dificultades y no es fácil ni para el paciente ni para los médicos tratarlo. Pero en general tenemos reuniones, intentamos hacer lo mejor posible y buscamos una transición en estos pacientes, ¿no? Pero es un problema generalizado. Exactamente, Rizo, que yo sé que los médicos, bueno, tratan de hacer todo lo posible para que no quede precisamente un niño sin la atención porque tiene 17 años. Pero como bien dijeron, tiene que ser desde el Estado, o sea, de tener médicos de transición como existen en la mayoría de los países europeos que conozco, ¿no? Porque estamos por medio de la asociación con Suiza, con España, etcétera. Bien. Y vos sabés que yo soy dicen, ¿no? Yo digo una cabeza dura y muchos dicen una luchadora. Y uno de los puntos candentes que yo voy a necesitar al doctor Barbosa, que sé que también es de caminar y ligero para adelante, para ver qué se puede hacer desde los hospitales de pediatría, crear la transición, porque desde otros hospitales no se va a poder hacer. Pienso, quizá, tal vez, es una idea nomás. Bien, ¿nos vamos a zambullir en tu tema? Con gusto. Igual algo charlamos ya, no pero es que no. Charlamos bastante, bueno, sí. Yo te yo digo que creo lo derivé yo, sí. Bien. No, las infecciones respiratorias este año seguramente vamos a tenerlas. Vamos a seguir viendo mucho COVID, eso está claro. Eso, es decir, toda la atención médica en internación y sobre todo en hospitales con servicios de neumonología van a estar permeados por el COVID. Y bueno, y sabemos que ahora están creciendo los casos en forma muy apresurada, y en los hospitales estamos preparando esa situación como para poder contener por segundo año consecutivo, sin tener un déficit de camas de terapia, que eso es una situación muy, muy trágica, ¿no? Y junto a eso nos enfrentamos muchas veces que, claro, que tienen que compartir ámbitos hospitalarios, pacientes con COVID y sin COVID. Eso genera que el hospital tenga que reconvertirse para tener áreas de aislamiento específico. Las infecciones respiratorias bacterianas existen, tanto existen, diríamos, inicialmente como desencadenadas después de un cuadro de COVID. Hay muchas veces infecciones mixtas. Entonces, uno tiene que estar atento a poder resolver los problemas respiratorios que presentan estas pacientes. Exactamente, pero pienso que aprendimos mucho. Porque, bueno, lamentablemente yo conozco mucha gente, cuanta más gente conoces, te enteras más de que estuvieron infectados ellos, los hijos, etcétera, etcétera. Y no son internados, o sea, según cómo está el cuadro, obvio, y ahora se dice, en la franja entre los 40 y 50 y pico de años, la franja actual. Entonces se los aísla en el hogar y no tienen que ir a un hospital. Entonces, por eso yo pienso que hay mayor cantidad de camas y que la experiencia, no que se trabajó mal, la experiencia sirvió de algo. No, totalmente. Los hospitales tienen de alguna manera dividido, digamos, las áreas para pacientes leves, pacientes moderados y pacientes graves. Y en general los pacientes leves, salvo que haya situaciones de tipo social que impida que el paciente siga en su casa, digamos, se interna, pero ahí sí como que se invierte la situación. Si el paciente tiene un COVID leve y es un paciente, digamos, de menor de 60 años y no tiene factores de riesgo y demás, uno puede manejar a esos pacientes en forma ambulatoria siempre y cuando en la casa no haya pacientes inmunosuprimidos, digamos, tenga un lugar donde pueda aislarse adecuadamente. Si eso no sucede, debe ser internado. Pero en eso ya tenemos la experiencia de un año. En los hospitales públicos ya tenemos la experiencia de un año.
En nuestro hospital, por ejemplo, prácticamente no internamos pacientes leves y solamente internamos moderados a severos que necesitan oxígeno, tengan o no COVID, diríamos, y eso es un poco la especialización del Hospital María Ferrer, que es un hospital dedicado a las enfermedades respiratorias, y que muchas veces recibimos, digamos, la derivación desde otros centros de este tipo de pacientes de alta complejidad que requieren respirador o sistemas de ayuda ventilatoria importantes. Yo como maestra también, que si bien ejercí ejercí 14 años y la maestra se lleva adentro siempre, me preocupan las escuelas, me preocupan mis nietos, que volvieron a vivir porque es como que descubrieron que volvieron a la escuela y que era lo que ellos necesitaban. Que el aislamiento estuvo bien, por supuesto, pero que no daban más, ni los padres ni los niños. Y ya empezaron los primeros resfríos, perdón. Entonces ahí la duda, ahí empiezan las madres. Fulanito está resfriado, fulanito seguramente la familia tuvo COVID. Y si esta voz se va corriendo, van a volver a cerrar las escuelas. Entonces eso me preocupa, por eso me estoy ocupando preguntándotelo a vos. No, bueno, primero, es indispensable mantener las escuelas en lo posible abiertas porque un año de pérdida de la educación en la edad esta, en donde están los chicos, que es donde más información pueden absorber, es una tragedia. Perder 2 años sería inimaginable. O sea que en ese sentido, me parece a mí que la idea de volver a clase es una idea que obviamente tiene que persistir. Claramente con protocolos de cuidados, y claramente van a empezar a aparecer otras enfermedades virales que sí se distribuyen entre chicos, sobre todo, como yo te decía un poco antes, en los grupos de menores de 5 años que no tuvieron contactos el año anterior, por ejemplo, con chicos de su misma edad, y que estos virus incisional respiratorio, rinovirus, no tuvieron contacto con esos virus y los van a tener este año. Y los tienen que tener porque es la forma en que ellos después van a adquirir inmunidad en la vida adulta, y esos cuadros a veces confunden y hacen sospechar, digamos. La verdad que pasó esto en estas semanas de inicio de clases, que muchos chicos tuvieron cuadros respiratorios que después no terminaron siendo COVID, pero que, claro, prenden todas las alarmas. Vamos a tener que aprender a convivir con este sistema de burbujas y tener la velocidad como para cerrarlas en la medida que aparezcan casos y reabrirlas lo antes posible, que es la única posibilidad, que se cumplan los protocolos y también la responsabilidad de padres y docentes en mantener este sistema que, bueno, lo están haciendo muy bien en líneas generales. Exactamente. Vos sabés que yo me quedaría horas charlando con cada uno de ustedes. Bueno, ya llegará el momento, ¿no es cierto?, de tener un programa más largo. Bien, te agradezco mucho. No te vayas porque me gustaría hacer un redondeo. No sé si voy a poder. No sé si voy a poder en cuanto a los minutos que me quedan, y no quiero dejar, por favor, sin su entrevista que debuta, ¿no es cierto?, el doctor Nicolás Villasante. Muy buenas tardes, doctor. Ana María, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto tenerte. Él es jefe de sección de andrología y cirugía reconstructiva del Servicio de Urología del Hospital Alemán, y el tema, disfunción eréctil, abordaje integral. Este tema no se habló nunca. De las mujeres, bueno, nosotras estamos acostumbradas a hacernos todos tipos de estudios, ya por naturaleza damos a luz, pero el hombre decir y reconocer que tiene un problema en la erección, ya reconocerlo es bastante difícil. ¿Cómo lo manejamos? Como si no fueras hombre. Sí. Sos médico. Lo que dijiste en tu introducción es muy cierto. Mira, hubo un estudio que se hizo acá en Buenos Aires, en el Hospital de Clínicas, en el contexto de lo que se hacía llamar la Semana de la Próstata, donde se veían pacientes mayores de 50 años para en realidad hacer un screening, una búsqueda y diagnóstico precoz de cáncer de próstata y de diferentes tipos de patologías urológicas.
En ese contexto se hizo una encuesta con unos cuestionarios validados sobre disfunción eréctil y se vio que más o menos pacientes de 50 y 75 años tenían un 41% de disfunción eréctil. Y como vos dijiste antes, de esos pacientes solamente el 13% habían consultado previamente por su disfunción. Entonces, como vos decís, y vos mismo estás diciendo, es la primera vez que tratan este tema en la radio, es un tema que tiene una alta incidencia, pero la consulta médica no es tan frecuente como la incidencia de la patología. Ujú. Y la disfunción eréctil es una incapacidad persistente de conseguir y mantener una erección suficiente para permitir una relación sexual satisfactoria. Para esto, evidentemente, tiene que funcionar varios sistemas y órganos de manera adecuada, desde el sistema nervioso endocrino, el sistema nervioso y fundamentalmente el sistema vascular, que es el que va a llevar la sangre al músculo eréctil peniano para que se produzca la erección. Dentro de la etiología, o sea, por qué se produce esta enfermedad, hay que hacer un correcto interrogatorio porque muchos pacientes van a tener un origen psicológico, o sea, un origen psicógeno de la enfermedad. Entonces estos pacientes nosotros los abordamos de una manera integral con un grupo de psicólogos especializados en sexología, en medicina sexual, porque muchos pacientes van a tener que resolver su problema con alguna terapia enfocada a mejorar su nivel sexual. Sin embargo, obviamente que hay un origen orgánico también, que va a estar dado fundamentalmente por alteraciones a nivel cardiovascular, a nivel del sistema nervioso, y cuáles son los factores entonces que van a influir en estas alteraciones en cuanto a la erección. Obviamente todo lo que afecte el lecho vascular, la hipertensión arterial, la diabetes, el sobrepeso, el tabaquismo, etc. Entonces a veces uno cae en el reduccionismo de decir, ok, tengo en mi consultorio un paciente con una disfunción eréctil y bueno, lo voy a tratar con alguna de las pastillitas ya conocidas por todos, sildenafil, tadalafilo, pero lo que uno tiene que pensar siempre es que atrás de esta patología hay una alteración del lecho vascular, puede haber una alteración endocrina, etc. Entonces hay que investigar. Claro, buscar el por porqué, ¿no? Porque al hombre se le dice, tienen que hacerle, por ejemplo, un tacto anal y es como si, no sé, es pedirle algo que la mujer está tan acostumbrada ya con el hecho de ser madre. Es que no lo quieren reconocer y algunas veces culpan a la pareja, ¿no? La culpa es tuya porque yo no tengo erección, porque X motivos. Bueno, Entonces, y tal cual. Cuando uno encara bien, estos problemas, uno tiene que tener en cuenta que esto es un problema de la pareja, no es un problema solamente del hombre, porque esto afecta obviamente a la pareja. Entonces, de hecho, es bueno que en la consulta venga, obviamente, el hombre con su pareja, que en las entrevistas también con los sexólogos que nosotros tenemos, también obviamente que concurra la pareja. Sino, y lo que menos tiene que hacer un hombre es, que muchas veces pasa, es ocultar esto. De alguna manera, tratar de alguna manera de, bueno, a ver, un amigo me recomendó que tome una la pastillita, pero lo pastillita hace mágica, sí. tal cual, y lo hace a escondidas de la mujer porque no quiere que se entere, porque tiene miedo que piense que ya la mujer no lo atrae, y bueno, aparece todo obviamente una constelación de pensamientos, etcétera, que lo mejor que hay en esta circunstancia es decir, esto es una patología, es una enfermedad como cualquier otra, la cual hay que encararla. Un paciente que es diabético no le oculta a la mujer que es diabética. Pero esto obviamente, como decís vos, tiene ahí un sesgo de sentirse quizás, a ver, un poco menos viril, etc. Entonces hay que manejarlo de tal manera donde esto obviamente que tiene tratamientos que son muy efectivos, etcétera, pero yo siempre le digo a los pacientes y cuando hago charlas, etcétera, no hay que perder que atrás de esto hay una patología, o sea, la disfunción es un emergente de una patología que hay atrás. Entonces, no hay que perder esta posibilidad, este momento para hacer un diagnóstico precoz, para el paciente darle recomendaciones para que hagan mejores hábitos de vida, porque hay trabajos que han demostrado que a veces el inicio de la disfunción sexual eréctil antecede a algún evento
cardiovascular, cerebrovascular, etc. Entonces, un buen momento para el paciente hacerle un buen interrogatorio, ver qué antecedentes tiene y empezar a hacer un buen manejo si fuese hipertenso, mejores hábitos de vida, que baje de peso, etcétera, etcétera. Exacto. Por ejemplo, ¿en qué casos, en qué enfermedad se puede recurrir a la cirugía de prótesis peneana? Realmente nosotros en el tratamiento hay como una especie de tratamiento de primera línea, segunda línea y tercera línea. El implante protésico sería un tratamiento de tercera línea. O sea, en un paciente con una disfunción sexual leve que va a responder, por ejemplo, a sildenafil, tadalafil, son estas drogas vasodilatadoras que son un inhibidor de la fosfodiesterasa 5, si un paciente responde adecuadamente a ese tratamiento, ese va a ser el tratamiento. O sea, uno no va a ir a un implante. Sí va a ir a un implante en un paciente que no responde a ese tipo de drogas, o que por algún antecedente quirúrgico, etcétera, uno ya sabe que va a ser un mal candidato para esos tratamientos médicos, y quizás ahí sí uno, antes de comenzar con esos tratamientos, ya sabe que ese paciente va a ser un candidato en implante protésico. Bien, vos hablaste de las pastillas vasodilatadoras, perdón. Estas pastillas creo que son de venta libre o se consiguen, si no. Se consiguen. Bien. Se consiguen. Bien. Como muchos otros medicamentos que dañan, ¿no? Entonces, de ser medicado, al decir medicado dado por un médico, le va a decir qué cantidad semanal de pronto puede consumir, ¿no es cierto? Pero algunas veces, porque lo toma el amigo, empiezan a comprarlo. ¿Qué problemas puede traer? ¿Es cierto que puede traer el exceso del vasodilatador, la pastilla, un problema cardíaco? A ver, no es que lo va a traer. Son drogas muy seguras. Son drogas muy seguras. ¿Tiene efectos adversos? Claro que los tiene, como todos los medicamentos. Si uno agarra un prospecto de un medicamento, de la aspirina hasta cualquier tipo, va a tener un montón de efectos adversos. ¿Cuáles son los más comunes de estos efectos adversos? Realmente pueden producir cefalea, es un vasodilatador, puede producir un poquito de cefalea, puede producir rubor facial, el paciente va a sentir como la cara colorada y va a sentir también la cara caliente, pero el efecto adverso común, y que realmente no conlleva mayor riesgo, pero que lleva al paciente a tener que muchas veces suspender el tratamiento, es la cefalea. Después vos me decías, ¿esto puede producir un infarto, por ejemplo? A ver, no es que lo va a producir en sí. Esta medicación está contraindicada en algunas circunstancias. Por ejemplo, los pacientes que toman nitrito, nitrato, que son sustancias que son vasodilatadores coronarios, o el paciente que tiene una enfermedad coronaria severa. Ese paciente que quizás tiene una enfermedad coronaria severa va a tener también contraindicado hacer cualquier tipo de esfuerzo importante. También, por ejemplo, está contraindicado en un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca con un grado funcional importante, o que hace poco tiempo ha tenido, por ejemplo, un infarto, un accidente cerebrovascular, y que todavía está en plan de ser estudiado, etcétera. Pero la mayor parte de los pacientes, por ejemplo, que han tenido un evento coronario, por ejemplo, son pacientes que tienen antecedentes de haberles hecho bypass o tienen stent, son pacientes que pueden tomar tranquilamente un inhibidor de la fosfodiesterasa. Tiene que, obviamente, ser evaluado ese paciente en particular por un cardiólogo y ver que tenga la condición cardiológica para poder ser administrada esta medicación. La mayoría lo puede tomar siendo muy seguro. Entonces, yo creo que sí, a ver, es una droga segura, tiene que estar indicada por un médico, obviamente, porque tiene que ver qué tipo de medicación toma, qué antecedentes tiene. El problema de lo que vos decís, que el amigo me recomendó que lo tome, qué sé yo, es que quizás el amigo no sabe, por ejemplo, que si su amigo está tomando algún... Ni tampoco la cantidad, porque no se lo puede tomar por deporte, más allá de que es una pastilla que la recomienda un médico, y si la recomienda un médico da resultados. Tenemos medio segundito porque yo quisiera que se despidieran cada uno de los profesionales con un mensaje. Manda un mensaje. Yo sé que el servicio de urología del Hospital Alemán, donde vos sos jefe, marcha muy bien, y en este aspecto la gente, bueno, es como que yo escuché recomendaciones, ¿no es cierto? Por eso hoy te invité.
Despedite, por favor, en un segundo. Mirá cuánto tiempo te doy. Yo lo que siempre le digo a los pacientes en las charlas son, acá hay que, detrás de una disfunción eréctil puede haber un trastorno vascular, etc. Entonces, no hay que reducirlo a indicar una pastillita. Al paciente le recomiendo que consulte porque hay tratamientos adecuados y con excelente respuesta. Así que con ese mensaje me despido, Ana María. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, la agradecida soy yo y también muy agradecida con el doctor Pablo Barbosa y el doctor Oscar Rizzo. Desde ya te puedo decir, sos joven, por eso te tuteo, y a los demás médicos también, porque le llevo muchos años a todos. El doctor Nicolás Villasante, ya lo tenemos como parte de nuestra staff. Muy claro, muy didáctico, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.